After Office con César Acuña. Información y análisis con nombre y apellido. Ya estamos en la hora 20, 17 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, se espera ambiente fresco, nublado. En la noche, visibilidad reducida por bancos de nieblas y neblinas hasta la mañana del jueves y luego buen tiempo. Qué buena noticia. Siempre se despeja el panorama en algún momento, pero por lo menos en lo climático. Vamos a saludar, como todos los miércoles a esta hora, al profesor Ricardo Jaén, la columna Contertulia de todos los miércoles, analista en riesgo político, director académico de la Cátedra Libre de Periodismo y Comunicación Mariano Moreno. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches. Buenas noches, César. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por promocionar este momento, que muchos amigos se suman. Un recreo, digamos, el miércoles, viste, en el vértigo de la noticia, porque hay mucha información, pero vamos a desmenuzarla, ¿no? ¿Te parece? Me encanta poder ser un recreo. Eso ya es realmente halagador. Bueno. César, antes de comenzar, te quiero decir de que no se escucha habitualmente, pero hoy me hizo llegar el hecho de que nos iba a estar escuchando, sobre todo porque además le interesa mucho nuestro entrevistado para la tertulia, ¿sí? Uno de los mejores periodistas a los cuales yo particularmente he conocido, el señor Eduardo Tucci, ¿sí? Iba a estar muy atento al programa. Así que le mandamos un gran abrazo. Un fuerte abrazo para Eduardo. Cada tanto comentamos las actividades del Círculo de Periodistas aquí en el programa, así que bueno, para mí es un honor que me escuche un periodista del cual uno ha aprendido, porque uno aprende, digamos, no directamente, pero conoce historias, ha hablado, ha tenido intercambios y la verdad que es un verdadero ejemplo. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, usted sabe que voy a ver si le puedo rápidamente contestar una pregunta que ha andado circulando esta semana, o por lo menos yo me he topado con ella, que es la siguiente. ¿En el peronismo se ha puesto en marcha un golpe? ¿Lo dice por lo que dijo Moreno? No, nos vamos por otro lado. Ajá. Yo repasando rápida de reflejo, Cristina, con los resultados calientes de la elección en la mano, lo primero que hizo fue decidió sacrificar sus propias decisiones, digamos. Apuntó como responsable de la derrota nacional al presidente, que había sido nominado por ella, y en la derrota provincial al gobernador, también su responsabilidad en cuanto a su candidatura. Pero en este movimiento eso le permitió correrse de la derrota. Inmediatamente provoca la crisis post-elección y con eso pareciera intervenir directamente el gobierno tanto nacional como provincial. No podemos ignorar que magistralmente colocó al tope de la agenda pública al peronismo como tema y sus desventuras, más allá de que fuera dramático, pero lo cierto es que corrió del escenario el triunfo abrumador de la oposición, digo abrumador por lo impensado. Claro. Bueno, la respuesta de Cristina fue recurrir al único sector en el cual siempre, en general, había trabajado Néstor Kirchner, ¿no? Que era el peronismo de los gobernadores y el peronismo de los intendentes del conurbano de la provincia de Buenos Aires. De la noche a la mañana decretó el fin de la primavera progresista y abrió una caja de Pandora, a mi criterio, porque dos personas absolutamente detestables para ella, por distintos motivos y también en distintos tiempos, José Luis Mansur y Martín Insaurralde, salieron de esta caja de Pandora. Además quedan muchas dudas si esta vez ella pudo elegir a cada uno de los personajes que fueron designados, del que a mí a veces me gusta identificar como peronismo ninguneado, ¿no?
que rápidamente aceptaron el desafío de, entre comillas, el milagro de mover o achicar los números, pero lo que fundamentalmente aceptaron es la posibilidad de entrar a un gobierno del cual pretenden no irse, sino quizás aún profundizar más el poder que ya tienen, que es mucho. Está claro que tanto Mansur como Insaurralde fueron impiadosos en la forma de actuar, cada uno en su escenario nacional o provincial, con respecto al resto, digamos, de los funcionarios. Y de pronto, si se confirma lo que se viene diciendo en esta semana, de que Bernie está más adentro que afuera, después de la discusión con el hijo de Cristina, en términos que algunos consideran violentos, eso me parece que es anecdótico, pero lo cierto es que es fuerte el run acerca de que Bernie no solamente seguiría, sino que además posiblemente también abandone el frente. Si esto ocurre, y por ejemplo entra una persona como Granados, que era a quien se mencionaba, y ya digamos el desembarco del peronismo ninguneado es total. Sí. Controlando la fuerza armada más importante numéricamente que tiene el país, en la provincia, es la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por otro lado, vemos que Mansur no descuida nada, ni siquiera las negociaciones con el FMI, y va al lado de Guzmán para asegurar ¿qué cosa? Quizás para asegurar los términos de un cierre con el Fondo Monetario Internacional que sean con otro ministro. Puede ser. De cualquier manera, pareciera que Mansur tiene en Estados Unidos más contacto que Guzmán. Eso es notable, ¿no? Pero el viaje solo sorprendió. Sí. El viaje solo sorprendió ya. Sí, claro. Y lo que pasa es que el viaje en sí mismo es una señal de lo que estamos tratando de analizar. Es que hay un golpe de Estado dentro del peronismo. Y cuando decimos golpe de Estado, es el golpe de Estado a Cristina. Claro. ¿Sí? Hay algunos amigos que me dicen que internamente hasta se conoce el nombre de este plan, y se llama Segunda Renovación, y que tendrá dos formas de presentarse: una forma brutal o una forma más acotada. Una forma brutal si el resultado de la elección confirma la tendencia de las PASO, en donde se va a responsabilizar directamente de todo el fracaso a Cristina Kirchner y a la Cámpora. No la van a dejar correrse a Cristina de esta posible derrota. Y por supuesto, digamos, van a reclamar todo el poder para sí, iniciando un proceso de segunda renovación. Si al contrario logran atenuar los números, también se van a presentar absolutamente ellos como salvadores, ¿sí? Y van a decir que todo lo que tenga el apellido Kirchner atrasa y es piantavotos. Como verá, las posiciones son bastante duras, pero me dicen que una pieza también vital en este armado, en este posible armado, en este hipotético armado, es Sergio Massa, porque es el hombre funcional como puente con la oposición, fundamentalmente con Rodríguez Larreta,
Inclusive dicen que hay un borrador de un plan de salvación nacional, 10 puntos acordados por ambas coaliciones, que podría inclusive llegar a la mesa de las negociaciones si la derrota del gobierno fuera muy contundente y el gobierno del presidente quedara muy debilitado. Lo cierto del caso es que seguramente ese plan de salvación nacional contaría con un nuevo ministro de Economía, un nuevo canciller y la mayoría de cambios en el gabinete. No puedo dejar de relacionar esto con el almuerzo ayer, que dicen que bueno lo armó Massa, ¿no? Y hoy Rodríguez Larreta pidió buscar consensos en el coloquio de idea, o sea que digamos las piezas se van más o menos armando en base a lo que contás. Pareciera que se juntan, ¿no es cierto? Le voy a dar otro detalle. En ese plan no se descarta una parte de él que va a estar atado, por supuesto, a la situación política imperante, pero había un apartado del plan que se llama el apartado indulto, que plantea una suerte de indulto a Cristina y a Macri. Con la necesidad o con la justificación política de preservar la institución presidencial, etcétera. Pero bueno, eso va a tener que ver mucho con cuál va a ser el contexto político en que se va a armar como resultado de las elecciones. Claro. Pero finalmente le diría, mire, como me decía un alto funcionario de la jefatura de gabinete de la Nación, con cualquier resultado, Cristina y la Cámpora son historia, según dicen ellos. Mientras tanto, el grupo al cual los nuevos denominan los parroquianos del presidente, esto es Aníbal, Santiago, Victoria, Daniel, Elizabeth, Martín y los personajes menores, poco le han servido al presidente por simplemente cerrar este pequeño comentario de hipótesis, la amenaza que denuncia el dibujante del diario La Nación, que tiene un tono inequívocamente mafioso. Seguramente no va a ser el último aporte que ayude al presidente Fernández a seguir deteriorando lastimosamente su imagen pública. Seguramente va a haber más. Con lo cual, pareciera de que este plan, Renovación 2, estaría en marcha. Claro. No, entonces nada, no, es una hipótesis, ¿no? No, siempre en el terreno de la hipótesis. Si el plan está en marcha desde el kirchnerismo, entonces puede haber varios ataques así sueltos, ¿no? Como para seguir desgastando la imagen presidencial. Yo creo que en el kirchnerismo reina un cierto desconcierto, ¿sí? Y en el caso de del presidente Alberto Fernández, directamente el tema ya entra casi en una cuestión médica, porque a mí me siguen asegurando que ha caído en una profunda depresión. Así que bueno, este combate entre quienes Cristina eligió para ayudarla y los que dijeron que vienen a ayudarla pero también vienen a sacarla, veremos cómo sigue. Muy bien, sí. Se parece a esas películas de reyes e intrigas palaciegas, ¿vio? Pero bueno,
me vinieron así como a la memoria, de que el rey claro. El rey está, viste, no reacciona, está mal. Bueno, Ricardo, en un ratito tenemos el entrevistado de hoy. Así es, vamos a tener el placer de escucharlo a Luciano Román. Muy bien, 14 minutos pasaron de las 8 de la noche, la columna con tertulia con el profesor Ricardo Jaén, como todos los miércoles aquí en After Office. After Office, con César Acuña. Información y análisis con nombre y apellido. Por donde lo analicemos, el periodismo enfrenta un horizonte muy complejo. Yo tiendo a creer que las respuestas ante ese desafío están en las viejas y nobles herramientas del trabajo riguroso, del trabajo honesto, de la seriedad y la ecuanimidad que puede aportar el periodismo para comprender realidades cada vez más complejas, pero bueno, no es tan sencillo, por supuesto, ¿no? Luciano, me gustaría llevarte a la nota que publicaste, tu última nota en referencia al, no sé si calificarlo de exabrupto, porque en realidad Aníbal Fernández es un profesional de lo público. Y pues allí deslizás un concepto que me gustaría que a ver si te podés expresar un poco más, con respecto a si la cultura del poder en el peronismo es de por sí violenta. Y yo no haría, Ricardo, una generalización del peronismo, ¿no? Me parece que sería arbitrario y tal vez injusto englobar a todo el peronismo en actitudes que son francamente alarmantes, pero que no representan al conjunto, ¿no? El episodio de Aníbal Fernández a mí me parece de una gravedad extrema porque expresa esto, lo peor de una cultura del poder que actúa desde la arrogancia, desde el sentido de la impunidad y desde el sentido del atropello y el avasallamiento al ciudadano. Me parece que yo lo definía el otro día en una conversación acá en la redacción de La Nación como un hecho de patoterismo de Estado, ¿no? Porque cuando es el Estado el que patotea, bueno, ahí estamos ante una dimensión de cosas que no podemos minimizar. A veces tendemos a perder esta escala de gravedad porque bueno, parece un episodio más en el fragor de las polémicas de las redes sociales, en las tormentas que se arman en Twitter y esto de... Entonces Aníbal Fernández contestó en definitiva a alguien que había puesto un Twitter y contestó con una ironía. No, me parece que estamos frente a un hecho muy revelador de lo que es la naturalización del abuso de poder, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo planteaba en esta columna que vos mencionás, como diciendo, bueno, tenemos ahí una mirada muy atenta y muy preocupada porque esto no es un episodio anecdótico, ¿no? Sí, no, y además viniendo de una persona que se maneja en las redes con mucha habilidad y que genera tantas polémicas, o sea que es muy claro lo que vos decís respecto a la naturalización. Sí, alguien que tiene además mucha experiencia en la función pública, que uno tiende a pensar que estas cosas no son impensadas ni son arrebatos impulsivos, sino que evidentemente responden a un modo de actuar, ¿no? Bueno, y cuando ese modo de actuar corresponde a un funcionario de esta jerarquía, nada menos que al ministro de Seguridad de la Nación, ¿no? En un país donde quizá lo que más nos preocupe y lo que más nos angustia a los ciudadanos sea la cuestión de la seguridad. Bueno, ver que un ministro, en lugar de estar generando anticuerpos frente a ese flagelo, en lugar de estar concentrado en dar respuestas ante ese problema, en lugar de estar sintonizando con una ciudadanía que está atravesada por el miedo y la angustia. Ustedes vieron lo que pasó hoy, o en las últimas 24 horas, ¿no? 3 crímenes horribles, entre ellos un muchacho de La Plata, que fue asesinado en Lanús, un pibe de 17 años en Avellaneda. Bueno, estas son las cuestiones de las que debería ocuparse el ministro de Seguridad de la Nación. Y no solo que no se está ocupando de esto, sino que está avasallando a un ciudadano porque hizo una crítica a la política del gobierno que podrá gustar o no, pero que la hace con todo derecho, inclusive sin agravio ni personalizaciones. Bueno, y él
está aludiendo al colegio al que van sus hijas, con un mensaje que en su tono mismo supone una clara intimidación. Bueno, me parece tan horrible que como ciudadano me siento francamente acentuado en esta sensación de desprotección y como periodista obligado a decir, bueno, cuidado con esto, ¿no? Me parece muy interesante lo que señalás en cuanto a no restarle importancia por confundirlo en la maraña de información de redes, de Twitter y demás, porque en última instancia se está sentando un precedente que al menos yo no recuerdo, que un ministro de seguridad amenace directamente a un ciudadano, y eso efectivamente tiene una gravedad enorme. Por otro lado, en este caso, Ricardo, aparece otro componente, la que es corrección que y aclaración intimida y amenaza con una información personal, ¿no? Al ¿no? gobierno de este momento, y no todo el peronismo, en cuanto, digamos, a si no era violento, al no condenar esto, ¿no? Sí, ese es un dato también muy llamativo, ¿no? Casi un silencio que ha avalado esta actitud. No ha sido unánime, es cierto que algunos funcionarios del gobierno han intentado, a mi criterio, con mucha tibieza y con mucha liviandad, señalar alguna crítica. El jefe de gabinete dijo, bueno, no fue afortunado, fue desafortunado. Bueno, a mí me parece que hay algo más que lo desafortunado, pero bueno, el gobierno en definitiva, el presidente, ¿no? Ha hablado con su silencio y con la continuidad de Fernández en su cargo, una actitud que ya digo, en mi perspectiva y en la de muchos ciudadanos acá, además otra cosa que no tenemos que perder de vista es que no se trata de un cruce con Nick, ¿no? Se trata de un hecho que ha agraviado a todo acá se ha pronunciado la Academia Nacional de Periodismo, se ha pronunciado la Sociedad Interamericana de Prensa, se ha pronunciado la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina, ADEPA, el Foro Periodismo, o sea, es un episodio que ha agraviado a la libertad de expresión, que ha agraviado a la convivencia. Me parece que genera una herida y una lesión en el giro de la convivencia política e institucional en la Argentina que debemos subrayar, ¿no? Yo sin ánimo de ser tremendista, que no me gusta hacerlo, tampoco me parece que podamos minimizar ni devaluar la gravedad de este episodio, ¿no? No, pero vos planteás una muy interesante hipótesis que ponés en el marco en que sucede esto, porque aclarás muy bien que esto es en el marco de un gobierno que acaba de perder las elecciones, las PASO. Entonces, vos te preguntás qué pasará, qué pasaría si, digamos, este gobierno se fortalecería en el acto electoral próximo en relación a este tipo de actitudes. Y me parece una pregunta legítima a hacerse. Porque vos fijate, Ricardo, que esta es la actitud de un gobierno que está obligado a no cometer un solo error, que está en la antesala de una elección crucial, que está hasta, yo digo, sobreactuando su versión más amigable, digamos, con cosas que hasta pueden parecer exageradas, como esta cosa casi teatral del presidente yendo a escuchar a los vecinos en los barrios. Bueno, está asumiendo esta actitud de escucha, que si la suponemos legítima, bienvenida sea, ¿no? Si suponemos que no es una mera técnica de proselitista, dígase esa actitud. Pero bueno, si desde ese gobierno, que está en esta necesidad, que está en esta búsqueda, surge una reacción de este calibre, y un gesto de intimidación y de intolerancia de semejante envergadura, bueno, es legítimo preguntarnos esto, ¿qué harían si se sintieran fortalecidos en el poder? Hoy es un gobierno debilitado por una derrota electoral. Bueno, ¿cuál sería el ímpetu persecutorio, el ímpetu intimidatorio si se creyeran afirmados y empoderados en su hegemonía, ¿no? Bueno, me parece que es una pregunta que no es arbitraria y que debemos hacernos en el contexto en el que esto se produce.
El escenario postelectoral, no sé si puedo sacarlo del tema de Aníbal Fernández, Ricardo. Sí, claro. Sí, por supuesto. El escenario postelectoral, ¿cómo lo ves? ¿Qué sensación tenés de lo que puede pasar? Y a mí me parece que la perspectiva es enormemente compleja, que lo que se ha visto después del resultado de las PASO es que la coalición oficialista es una coalición con un andamiaje y una estructura muy frágil internamente. Entonces, bueno, una de las primeras preguntas que aparecen es con qué solidez podrá amortiguar lo que parecería ser una nueva derrota en noviembre, ¿no? Hoy todas las encuestas y los escenarios que podemos proyectar anticipan que el gobierno no está en condiciones de revertir el resultado de las PASO, que en el mejor de los casos podría achicar levemente las diferencias, pero en ningún caso dar las vueltas, con lo cual es claramente imaginable o trabajar sobre la hipótesis de que van a enfrentar el 14 de noviembre una nueva derrota, en este caso una derrota efectiva y real, porque las PASO se han convertido casi en un simulacro de elecciones, no en un simulacro, pero en una elección que tiene un carácter meramente testimonial casi en Argentina. Bueno, ahora viene la elección real, ¿no? Y bueno, ¿con qué herramientas, con qué solidez la coalición gobernante podrá asimilar ese golpe si efectivamente se produce tal como se anticipa? Una incógnita enorme, ¿no? Todavía tiene 2 años por delante, el presidente ha quedado muy objetado desde su propio frente interno. Lo que hemos visto en esa semana posterior a las PASO, cuando la vicepresidenta da un golpe de timón y exige cambios en el gabinete, lo hace a través de esa carta altisonante y exigente hacia el presidente. Bueno, todo esto, digamos, abre legítimas dudas sobre cómo van a procesar en el oficialismo internamente una derrota, ¿no? Y bueno, las dudas abren, ya digo, perspectivas muy sombrías sobre eso. No hay experiencias de una coalición dentro del peronismo con estas características, en las que el poder no reside en el presidente. No hay experiencias de lo que probablemente pueda ocurrir, que es que el peronismo tenga que gobernar 2 años con las 2 cámaras del Congreso en minoría. Bueno, entonces, frente a esa falta de experiencia, lo que vemos para adelante es un enorme signo de interrogación, ¿no? Luciano, en este escenario que vos estás adelantándonos, ¿Massa sigue siendo una rueda de auxilio posible, de puente para obtener algún grado de gobernabilidad ante una crisis de esa naturaleza? Es probable, ¿no? Massa es un actor central de esa coalición, pero también es un actor de la fragilidad que ha exhibido esa coalición. Probablemente sea en el terreno de las especulaciones y de las hipótesis posibles un fusible. Bueno, yo no sigo la cuestión milimétrica de la política gubernamental, pero los periodistas, los colegas que la siguen, manejan hipótesis muy variadas en cuanto a que Massa podría dejar la presidencia de la Cámara para ocupar una suerte de super jefatura de gabinete, y que esto dote a la cuestión de un perfil nuevo y de nuevos equilibrios internos. Bueno, la verdad es que creo francamente que todo esto hoy es parte de un juego de especulaciones y de hipótesis que están efectivamente en las mesas de análisis del poder y de la política, pero no son más que conjeturas. Ahora, es probable que Massa, que fue en su momento un actor que se apartó de lo que hoy es el oficialismo y que después volvió como una especie de garante de esa unidad, bueno, juegue ahí en ese escenario postelectoral un rol que hoy no tenemos demasiado identificado, pero que puede ser fundamental, ¿no? Luciano, por último, una reflexión respecto a la catástrofe educativa que estamos viviendo, producto de la pandemia en parte, pero también de la impericia. Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta porque yo creo que
el tema, ¿no? Junto con la seguridad y el empleo, son los tres ejes centrales de un momento muy difícil y muy dramático que estamos atravesando en la Argentina, y a veces tenemos que distraer con episodios. Por eso cuando yo escribía el otro día y veía este episodio de Nick, digo, más allá de esta gravedad que subrayaba, qué tristeza da tener que estar ocupándonos de cosas como estas en un país donde los desafíos fundamentales pasan tan claramente por otro lado, ¿no? Y bueno, y por uno de esos lados es claramente la educación. Yo creo que la educación en la Argentina viene muy golpeada, muy deteriorada, muy en cuesta abajo desde hace muchos años, y el último año y medio, con las escuelas prácticamente cerradas en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, bueno, han agravado y potenciado una cosa muy dramática, ¿no? Como consecuencia. Hoy lo que se ve, sobre todo en los barrios más pobres, en los barrios vulnerables, es que el costo de haber tenido las escuelas cerradas durante tanto tiempo es enorme, es muy difícil de dimensionar en el largo y en el mediano plazo, pero ha dejado a millones de chicos en una situación de vulnerabilidad mucho más extrema y más marcada de la que ya sufrían. Me parece que no ha habido un manejo responsable de esto, que no ha habido un manejo sensible de esta situación. Francamente me llama la atención de un gobierno que ha presumido estar cerca de las necesidades de las clases bajas, de las clases trabajadoras, que no haya podido ver el enorme daño, el enorme perjuicio que ha generado esto en esos segmentos sociales. Me parece muy doloroso, y que no se esté poniendo la prioridad absoluta en esto, que lo que veamos sean reacciones espasmódicas, electoralistas, viajes de egresados gratis para los chicos, clases los sábados que sabemos que son una falacia y una salida de casi como un eslogan para satisfacer una demanda coyuntural. Me parece que todo esto habla de la falta de seriedad con la que se enfrenta uno de los problemas, ya digo, cruciales y fundamentales para cualquier proyecto de reconstrucción de la Argentina, ¿no? Que no puede empezar por otro lado que no sea por la educación. Luciano, muchísimas gracias por estos minutos, te mando un fuerte abrazo y te despide Ricardo. Bueno, muchísimas gracias, Luciano. Gracias, Ricardo. También, perdón si por la demencia o por hablar en exceso, yo no tengo bien calibrados los tiempos de la radio, soy más de la gráfica, pero bueno, un gustazo conversar con usted. Muy bien, gracias Luciano. Allí estaba Luciano Román, periodista y abogado, prosecretario de redacción del diario La Nación, en diálogo con Ricardo Jaén en la columna Contertulia. Ricardo, bueno, son de estas notas que uno por ahí no quiere terminar más, pero bueno. Realmente fue muy jugoso. Luciano siempre deja conceptos muy interesantes, así que le agradecemos al amigo Mariano que nos haya prestado su columnista estrella. Bueno, sí, uno de los tantos periodistas y consultores con los que Mariano dialoga. Bueno, Ricardo, ¿pudiste ir a la cancha el otro día, no? No, renuncié tomé la opción de comenzar el torneo que viene. Ah, bien. Bueno, está bien, sí, tranquilo, no hay que desesperarse. No, sí, menos mal, porque me hubiese enojado mucho. Bueno, pero ya de a poquito vamos a ir emparejando todo. Te mando un fuerte abrazo y la semana que viene la seguimos. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Un saludo para Felo Lugones, productor de esta columna, un colega y amigo. Y reiteramos el saludo para Eduardo Tucci, que también se comunicó con nosotros.